reunión. Entonces, sean bienvenidos todos a este webinar y me encantaría saber si han estado en un webinar conmigo, si son nuevos aquí, si nunca me han escuchado, si saben algo del Emotional Paycheck. A ver, pónganme en el chat o abran el micrófono así rapidito. Voy a empezar con Heidi, porque Heidi sí sé que ha escuchado uno que otro de mis webinars. Sí, 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 gracias, David. Pues he tenido el gusto con Roberto y Evelyn, ¿verdad? De poder estar en estos eventos realmente muy, muy interesantes y hoy pues abiertos ahí a aprender. En mi caso, pues sí, tengo bajo mi responsabilidad un grupo bastante considerable de mandos medios, entonces sin duda me voy a ir con mucha información útil de este evento y ahí estamos oídos dispuestos para aprender y por supuesto para ponerlo en práctica, ¿verdad? Muchas Muy gracias. bien, qué bueno. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono y saludar antes de empezar? Hoy amanecieron tímidos. Está bien, no pasa nada. Afortunadamente yo no soy muy tímida hoy. Hoy no estoy muy tímida, así es que aquí estoy para empezar. Y primero quiero agradecerles por estar aquí. Este webinar es un poco diferente. Generalmente cuando platicamos, pues hacemos un poco de tips, de cosas que podemos hacer en nuestras empresas. Y hoy lo que vamos a platicar es algo que creo que todos sabemos, lo vemos, pero no estamos como realmente conscientes de ello. Y es cómo las conversaciones que nuestros líderes tienen con nuestros colaboradores pueden impactar el bienestar de la organización. Eso es básicamente lo que vamos a platicar hoy. Los que ya me conocen, pues soy Debbie Argi, tengo ya más de 30 años de trabajar en el área de negocios, educación, de recursos humanos. Me he enfocado mucho en la parte de liderazgo y bienestar organizacional y ese es como mi enfoque el día de hoy. Lo que vamos a platicar hoy es por qué las iniciativas de bienestar a veces no bajan a la operación, no se traducen, no llegan lo que nosotros planificamos, no llega a, a nuestros colaboradores. Entonces les hago esta pregunta. ¿Quién en la empresa traduce el bienestar al día a día? Quiero ver que me contesten, que pueden abrir el chat o pueden abrir el micrófono y decirme, ¿quién traduce el bienestar en sus empresas? Lo que ustedes desarrollan, lo que recursos humanos desarrolla, ¿quién lo transmite? Nadie, calladitos. ¿Quién lo transmite o bajo quién se representa? Perdón, no sé si será la misma pregunta. ¿Quién transmite? Usted, recursos humanos hace ¿Bajo quién se refleja? hace las estrategias de bienestar. ¿Quién baja esas estrategias de bienestar a los colaboradores? Ah, los jefes, sí, los niveles medios, Ok, los mandos medios. los jefes, así es. Gracias, Wendy. En una empresa pequeña a veces uno dice nosotros mismos. Si bien nos va, dice Anabel. Pero son los líderes, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una empresa, aún si es una empresa de 100 personas, si somos una persona en recursos humanos, o dos o tres, en realidad podemos desarrollar esas estrategias, esas actividades, pero no somos nosotros quien se asegura que se vivan en el día a día. Entonces, el problema del bienestar no es la intención. Muy frecuentemente tampoco es la estrategia. El problema es cómo se traduce lo que nosotros hemos desarrollado, cómo se transmite
lo que nosotros hemos desarrollado en el día a día del colaborador. Ese es el mando medio, el que transmite, el que traduce, el que comparte todas esas estrategias. Pero también es el que puede impedir o obstaculizar que las estrategias de bienestar se vivan en el día a día. Entonces, no es que recursos humanos fracase, sino que es que no hemos entrenado bien a nuestros mandos medios. Entonces, cuando hablamos de quién es realmente ese mando medio, sí nos dice Roxana, pero sí nos culpan del bienestar a nosotros de RH. Pero ahí vamos a ver cómo nosotros podemos ir mejorando esto. El mando medio es aquel que es jefe y que tiene un jefe arriba. Es esa persona que está entre la estrategia y la realidad, ¿no? Es el que define, no es el que define la visión, sino que es el que la logra, la convierte en esa realidad que los directivos buscan. Generalmente una persona que es un mando medio es un jefe de equipo, un coordinador, un supervisor. Si quieren me ponen ahí en el chat dentro de sus empresas cuáles son esos roles que tienen los mandos medios. Supervisores, gerentes de área, líderes de primera y segunda línea. Frecuentemente les llamamos líderes operativos, coordinadores. ¿Y qué hace? Es la persona que tiene ese contacto directo con las personas, es quien conoce realmente a los colaboradores. ¿Y qué hace realmente? ¿Qué hacen realmente los mandos medios? En papel, pues es quien baja esos objetivos, es el que asigna las tareas, el que da seguimiento a los resultados, pero también es el quien tiene que convertir esas decisiones estratégicas a un lenguaje corporativo, a un lenguaje operativo de equipo. También sabemos que tiene frustraciones, que tiene expectativas altas de sus jefes y tiene presión de sus colaboradores, tiene presión de sus pares, tiene presiones de recursos humanos. Es quien debiera de gestionar los conflictos, de gestionar los silencios, las tensiones diarias. Entonces, ese mando medio vive o debiera de vivir en conversaciones constantes. El rol fundamental del mando medio no es siempre ejecutar las tareas, es asegurarse que esas tareas se logren, pero también está modelando la cultura todo el tiempo, porque aunque no se dé cuenta, depende de cómo ese líder es, el equipo va a confiar en él o no va a confiar en él. La gente le va a platicar o no le va a platicar. El bienestar de un equipo se va a vivir desde el rol del líder, cómo el líder percibe o maneja el bienestar de sus colaboradores. El mando medio es realmente quien amplifica cualquier iniciativa de recursos humanos o a veces la bloquea. Entonces, muchos mandos medios hoy se sienten, son un sándwich, ¿no? Porque viven en una tensión constante. Tienen presión de arriba, presión de abajo, desde sus pares, pero también es el amortiguador emocional de la empresa, ¿cierto? Y aún así, esperamos que lidere bienestar, que conecte, que sea empático, que motive, que acompañe. ¿Y por qué hablo de que son los más olvidados? Porque cuando le hemos enseñado cómo tener buenas conversaciones, cómo crear empatía. Entonces quiero preguntarles aquí en el chat, ¿quién es
cómo se llega a ser uno jefe de un departamento, de un equipo de trabajo. ¿Qué habilidades generalmente lo suben a uno de puesto? A ver quién se anima. Podría ser visión estratégica, resolución de conflictos, trabajo en equipo. Ok. ¿Tú crees que esas son las habilidades que lo suben a uno de puesto o son las habilidades que un líder necesita? Mire, en la realidad de la empresa donde trabajo y en la realidad de mi cultura, eh, es en un 30%. Usualmente se dan las promociones de cargo en personas que logran hacer un buen trabajo y de allí viene el siguiente paso que es si logra trabajar con su equipo, ¿no? Pero usualmente es que logren un rendimiento, una productividad mayor que los demás, ¿no? Me Esa encanta, realidad Karen. dentro de la empresa, ¿no? Sí, me encanta. Exactamente es eso. A ti te suben, a un líder, lo suben de puesto porque cuando está trabajando como colaborador, hace un buen trabajo. No piensan si es va a ser un buen líder, si va a lograr trabajo en equipo, si va a lograr transmitir las estrategias, pero conoce su trabajo técnico. Entonces lo suben de puesto. Después viene lo demás que tú hablaste. Si logra resolver conflictos, si puede liderar a un equipo, si puede trabajar en equipo. También me menciona aquí Jesús Cerda la urgencia. Jesús, ¿puedes hablarme un poco de qué es lo que sientes con relación a eso de urgencia? Sí, cómo no, gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Bueno, mi comentario tiene que ver con que a veces hay un crecimiento muy acelerado en la organización y llega una persona, se va a un jefe y promueven al que tiene más tiempo, no necesariamente porque está calificado, porque no hay otra, y es más rápido promover a alguien que conoce más o menos la cultura que traer a alguien de fuera, y entonces pues lo suben y lo avientan arriba y pues ahí que lo resuelva como puede. Ok, ok, muy bien, me parece una, una buena razón. También Anabel dice los resultados, ¿verdad? Porque sabe hacer su trabajo, sabe resolver, es experto en su área, es el que está a veces siempre disponible en la vida real, ¿verdad? Pero no necesariamente porque sea la persona idónea dentro de la organización. Y entonces tenemos muchos líderes, ay, Roxana también puso aquí, no ven o no miran las habilidades blandas. Exactamente. Eso en ese momento que necesitan un jefe, no miran habilidades blandas, miran solamente habilidades técnicas. Entonces, ¿es el que mejor hace su trabajo, el que está más disponible o porque realmente necesitamos a alguien ya en ese puesto? Sin embargo, aún así, esperamos que ese líder, ese jefe, lidere bienestar, que conecte, que motive, que acompañe, pero no le hemos enseñado cómo hacerlo, porque lo subimos de puesto para lograr resultados. Entonces, no es que él no quiera generar bienestar, no es que no quiera ser empático, es que no sabe cómo hacerlo. Nadie le enseñó. Le enseñaron todas las cosas técnicas o fue a la universidad a aprender cosas técnicas. Pero las habilidades blandas, que a mí siempre me choca esa palabra, porque pienso que son habilidades realmente fundamentales, esas no se las han enseñado. Y entonces nos damos cuenta, aparte de muchos estudios que lo han visto este último año, es que los líderes están cargados de tareas operativas, no tienen formación real en cómo manejar a personas, están presionados por los resultados y no siempre tienen claras las prioridades, porque
en la reunión semanal o en la reunión trimestral les dan prioridades que después se las van cambiando continuamente. Es una de las quejas más grandes que yo tengo de mandos medios, en que me van cambiando mis prioridades semana a semana, porque todo urge. Y en la vida real sabemos que no podemos atender a todo eso que urge, porque realmente no todo urge de la misma manera. Y finalmente, como ellos están actuando como amortiguadores entre la dirección y su equipo, pues son el sándwich, se sienten ellos mismos están agobiados. Sin embargo, sabemos, porque muchos estudios lo demuestran, que la experiencia del colaborador, o sea, el bienestar de ese colaborador, está determinada por el líder. Hay estadísticas que hablan que el bienestar de un colaborador está determinado en un 70% en su líder. O sea que siendo todas las cosas iguales en la empresa, las mismas prestaciones, la misma logística, las mismas herramientas, eh, si lo que cambia es el jefe, entonces las otras cosas valen menos, tienen menos importancia en generar bienestar. Y lo que sucede ahora es que los colaboradores esperan mucho más de sus líderes. No es solamente el control de tareas, sino que están esperando guía, un poco de coaching, motivación, apoyo emocional, que les den propósito, autonomía, que compartan la visión. Y nuestros jefes no están acostumbrados a liderar de esa manera. Los mandos medios están acostumbrados a resolver problemas técnicos. Entonces, no logran desarrollar esas habilidades que nosotros desde recursos humanos a veces solicitamos. ¿Qué son las cosas desde el bienestar y desde el liderazgo que nosotros les pedimos a los mandos medios? ¿Qué tipo de habilidades quisiéramos que ellos tengan? El enfoque a resultados y el sentido de urgencia creo que es una de las que más solicitamos. ¿Eso lo solicitamos desde recursos humanos o lo solicitan dirección? Dirección, yo creo que es más dirección. Como recursos humanos, sí, quizá lo que más vemos es que, pues, que tenga como que esa capacidad, que ya haya tenido experiencia en administración de personal. Sin embargo, la alta dirección es la que ve realmente qué tanto, qué tanta esta persona ha logrado en las otras empresas, si ha tenido retos, ¿verdad? Avances, qué tanto ha crecido en una empresa como para evaluar si esta persona es o no es eficiente, creo, pero no sé si, no estoy No, 100% segura, usted me dice. tienes razón, Wendy. Desde la dirección piden esas cosas que tú acabas de hablar, pero desde recursos humanos queremos que puedan trabajar con personas. Eh, Roxana dice inteligencia emocional, trabajo en equipo, comunicación, empatía. Eso es lo que más siempre dicen los de recursos humanos, que tuviera más empatía, tenga más empatía. Es que conecte más con su equipo. Escúchelos, hágales preguntas, acompáñelos, que puedan platicar con su gente. Pero nosotros no les hemos enseñado eso, porque como dirección lo que pide son resultados, cosas duras, como se dice. No les enseñamos cómo tener buenas conversaciones, cómo escuchar, qué significa realmente empatía. Yo creo que si yo le pregunto a cualquier persona qué es empatía, todo el mundo me va a decir lo mismo, ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Y cómo me puedo poner yo en los zapatos de la otra persona?
yo como líder, que estoy agobiado, que tengo que demostrar resultados, me dicen, pónganme los zapatos de la otra persona. ¿Qué significa eso para mí? Porque eso nunca me lo han enseñado. Hay algunas personas que innatamente son más empáticas, pero hay otras personas que tienen que aprender y desarrollar esa habilidad. Casi nunca les enseñamos cómo preguntar, cómo tener una conversación, qué preguntar, qué cosas no debiéramos de decir, cómo podemos escuchar, perdón, a nuestros colaboradores sin necesidad de justificarse, de minimizar, sin querer resolver todo el tiempo. Porque el bienestar no se lidera con nuestras buenas intenciones desde recursos humanos. Se lidera teniendo buenas conversaciones. Cuando el jefe sabe cómo escuchar, qué preguntar, en qué momento dar feedback. Porque nosotros somos seres que vivimos en el lenguaje. Entonces, la gran paradoja del mando medio es que es la figura o de las figuras más importantes en la organización, porque es quien va a traer lo que es la visión de la dirección al día a día. Sin embargo, es una de las personas menos entrenadas en habilidades fundamentales, en esas habilidades que le van a ayudar a lograr los resultados, porque no es solamente las habilidades técnicas que necesita saber, sino que necesita saber cómo transmitírselo a su equipo de trabajo. Queremos que lidere personas, que tenga buenas conversaciones, conversaciones difíciles, que pueda motivar cuando hay mucha presión, que cuide del bienestar de sus colaboradores y a la misma vez que entregue resultados. Pero no le enseñamos cómo hacerlo. Y nosotros solo podemos realmente gestionar el bienestar a través de conversaciones, de nuestro lenguaje. Entonces pasa lo que nos está pasando, que cuando el mando medio no tiene esas herramientas y evita conversaciones, siempre está resolviendo, apagando incendios o desde la urgencia, eh, a veces promete cosas que realmente no están bajo su control, no dice lo que debiera de decir. Es cuando recursos humanos entonces termina siendo el apagafuegos. Tiene que lidiar con la rotación, con la desmotivación, tiene que resolver, contener, y entonces se siente un gran agobio, ¿verdad? Cuando nuestros mandos medios están fallando, recursos humanos paga el precio, porque el bienestar de un equipo de trabajo no solo afecta a ese equipo de trabajo, ¿correcto? Aquí alguien mencionó que, creo que fue Roxana que mencionó que igual echan la culpa a recursos humanos, porque cuando el jefe no logra gestionar el bienestar, lo que dicen es las estrategias de recursos humanos no funcionaron o recursos humanos no tiene buenas actividades de bienestar o no tiene una buena compensación o no tiene beneficios. Entonces, es recursos humanos quien pierde credibilidad. Porque lo que ofrecemos no es realmente lo que están viviendo. Me gustaría saber si alguien ha tenido alguna experiencia como esta, en donde es la responsabilidad de recursos humanos desde el punto de vista del colaborador, ¿verdad? De recursos humanos es quien se tiene que encargar, pero nosotros sabemos que es la responsabilidad de cada líder.
¿Quién lo ha vivido así? En donde tiene, voy a leer aquí a Daniela, en donde el líder ha creado un problema que recursos humanos tiene que resolver. Daniela dice, se hace más difícil cuando han sido compadres o muy amigos. Sí, eso es sumamente difícil. Ese es un reto para los jefes que eran compañeros y que ahora tienen que liderar un equipo. Debbie, ¿Sí? perdón la interrupción, yo quiero aportar algo que puede ser interesante para el equipo, para el foro. Nosotros teníamos esos problemas, puedo mencionar, los últimos años, hasta el 2024, nos tocaba que resolver unas situaciones que decía uno, ¿por qué tiene que trascender, verdad? Si se puede resolver en equipo. A partir del 2025 empezamos a trabajar fuerte con el tema de habilidades blandas para los líderes, mandos medios principalmente, y hemos visto cuánto han mejorado, ¿verdad? Eso lo pudimos notar en la evaluación de desempeño que se hizo en el mes de enero, pero para mí es valioso mencionarles que algo que le aportó, además de la formación, es reconocer el liderazgo de ellos, Mm. porque a veces ellos se sienten como olvidados, ¿verdad? Entonces, dimos la formación, pero luego hicimos un ejercicio para poder evaluar el nivel de liderazgo. Luego de eso, pues se les dieron unos reconocimientos a los líderes y yo les voy a decir, tuve la gran sorpresa de que un colaborador, un líder con el que me costaba mucho trabajar porque siempre era muy cerrado, yo estaba promoviendo eventos y tratando de buscar espacios con su gente y siempre la puerta se cerraba con él. Pero después de esto, las cosas cambiaron y él fue uno de los que su equipo eh, lo reconoció su liderazgo y se le dio su reconocimiento. Yo estaba realmente sorprendida porque no me imaginé. Entonces, a veces como recursos humanos nosotros tenemos que ir y llegar al fondo del asunto y conocer a la gente más allá desde esa perspectiva de jefe, sino ir al fondo del asunto, es como la gente los ve. Entonces, este año las cosas han cambiado un montón, él está súper motivado, la gente lo reconoce, le dimos su reconocimiento de líder en una celebración corporativa. O sea, fue un evento y ellos estaban muy contentos. Entonces, yo creo que también es importante el aporte de reconocerles a ellos, ¿verdad? O sea, no solamente tacharlos, mire, usted está haciendo algo malo, sino que después de eso, darles el valor del cambio y lo que están haciendo, ¿verdad? Me Perdón encanta, si me Heidi. extendí, No, pero creo no, que valioso. excelente. No, me encanta, porque mucha gente pide reconocimiento. A veces nosotros hablamos que los colaboradores quieren reconocimiento y que los líderes no se los dan, pero se nos olvida que los líderes, los jefes, también quieren ese reconocimiento, no solamente de sus jefes, sino que de sus pares, de la empresa, del equipo que lideran. Y no van a recibir reconocimiento si no pueden manejar un equipo, si no tienen esas relaciones, si no les damos esa formación en habilidades fundamentales. Y yo voy a hablar de fundamentales en vez de blandas porque realmente son habilidades fundamentales. Solo al escuchar a Heidi nos damos cuenta que tan fundamentales son que cambió cómo ese líder no solamente ese líder, sino que cómo el liderazgo medio se ve en la organización. Gracias, Heidi. Aquí voy a leer también a Oscar que dice, sí me pasó en una empresa, los jefes creaban mucha rotación, pero decían que era recursos humanos quien no seleccionaba bien. Eso sigue, es algo que sigo escuchando, Oscar. Y Dani dice, es muy común para quienes administran las actividades, dan reconocimiento, apoyan o no, es el jefe. Es el jefe quien está todos los días. Cuando nosotros hablamos de empresas, generalmente estamos hablando de empresas que tienen 200, 300 personas. Y los departamentos de recursos humanos
Vamos a solo hablar de Heidi. ¿Cuánta gente en tu empresa, Heidi? Son como 200, ¿verdad? ¿Y el Departamento de Recursos Humanos es de? Bueno, es que estamos por áreas. En Ajá. la capital son como 4, las que miran las empresas del área norte, y nosotros acá en San José somos 5. Ok, 9 personas, hablemos. Lo que pasa es que tenemos una estructura bastante cambiante, y es que tenemos gente, bueno, equipo fijo, y tenemos equipo que se contrata en la nómina. Entonces, a veces somos 110 y el siguiente mes podemos ser 200, 250, 300. Entonces es muy difícil que Recursos Humanos lidere a esas personas, porque son muchas. Ujú. Además, Recursos Humanos no está para liderar, no todas las personas de Recursos Humanos están para liderar gestionar el bienestar, ¿verdad? Porque algunas se encargan solamente de reclutamiento, otras se encargan solamente de compensaciones. Entonces, es más fácil entrenar a nuestros líderes en vez de pensar que nosotros desde recursos humanos podemos hacer esto. Entonces, ¿qué pasa cuando los mandos medios están fallando? Primero, tenemos que resolver los problemas de los demás. Eso hace que sobrecargue, que haya una sobrecarga de nuestro trabajo, que nos sintamos agobiados, que tengamos que lidiar con la desmotivación de la organización, de los equipos de trabajo que no tienen que ver conmigo. Y por supuesto, la rotación de la empresa o a veces de algún equipo de trabajo. Y esto lo que genera también en las personas de recursos humanos es cansancio, agobio. Entonces, pensar en más programas, que tener más programas va a significar que van a haber más bienestar, no es necesariamente cierto. No necesitamos a veces más iniciativas de bienestar. Necesitamos que las que ya tenemos, que las que ya existen, se vivan. Y eso solo pasa cuando nuestros mandos medios se convierten en nuestros aliados. No en que sean terapeutas, no en que sean salvadores, no en que sean los que reciben todas las quejas, sino que sean líderes realmente. Entonces, cuando nosotros en recursos humanos ayudamos a entrenar en habilidades blandas, en lenguaje, en conversaciones, en cómo, qué preguntas hacer, cómo hacerlas, de qué manera respondemos. Entonces el bienestar deja de depender de recursos humanos y el líder desarrolla una habilidad que nosotros le estamos solicitando, que genere bienestar, que disminuya la rotación, que incremente la motivación, que sea más empático. Y es por eso que en el Emotional Paycheck hemos diseñado el taller del líder del bienestar, que es un espacio para entrenar conversaciones uno a uno, esas conversaciones significativas de bienestar, que, que realmente las debiéramos de dirigir a los mandos medios, porque la cultura no se comunica, no está escrita en la pared, se vive. Si el bienestar no le está llegando a los equipos de trabajo, no es porque haya una mala intención, es porque hacen falta conversaciones, es porque hacen falta desarrollar habilidades. ¿Les suena algo así? Si les suena es porque algo en la empresa necesita, se puede mejorar. Yo creo que eso es un tema que muy frecuentemente cuando voy a empresas y hablamos con recursos humanos, se platica. Se sabe que recursos humanos no puede implementar todas las estrategias de bienestar.
Y lo que necesitamos es enseñarle a nuestros mandos medios cómo gestionar, cómo traducir esas estrategias al día a día. Hace poco me pidieron una cotización para una propuesta para un programa de liderazgo de desarrollo de habilidades blandas. Entonces me mandaron un listado de lo que querían desarrollar. Iba a ser un programa, el programa era un programa de 6 meses y pues me pareció súper interesante que le dieran 6 meses a un programa que íbamos a hacer mensual en- con más de 200 líderes. Pero al preparar el programa, sin mentirle, eran por lo menos 12 temas. Preparamos el programa 7 meses, de marzo a septiembre, y me dicen las personas de recursos humanos, ay, no, es que son solo 3 talleres de 3 horas. Nosotros no podemos cambiar a nuestros mandos medios, enseñarles todas las habilidades blandas en 9 horas, cuando estamos hablando de más de 200 personas. Es algo que necesitamos hacer de manera recurrente. Y eso es algo que puede hacer recursos humanos. Puede tener apoyo, pero lo que necesitamos es desarrollar esas habilidades de conversación en nuestros líderes. Entonces, los dejo con esta pregunta. ¿Están sus mandos medios preparados para sostener las conversaciones que exige si queremos tener bienestar? Porque la intención no es suficiente. Necesitamos realmente entrenar. Y por eso estoy teniendo un taller para recursos humanos para que ustedes sepan cómo funciona la metodología 1 a 1 de tener conversaciones de bienestar. La idea es que ustedes puedan replicar esto en sus empresas. El taller es el 17 de febrero, es presencial, dura 3 horas de 8:30 a 11:30 en el Design Center de la zona 10, aquí en la capital. Dentro de nuestro equipo de trabajo del Emotional Paycheck, tenemos a personas que van a tener talleres en diferentes países. Algunos de estos los estamos ya desarrollando de manera virtual para que no importa si estén en Escuintla o en Bolivia o en Colombia o en México o en Canadá, ustedes puedan entrenarse o entrenar a sus equipos de trabajo. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Aquí les dejo, si se quieren registrar, ese es el link para registrarse en Guatemala al taller de la próxima semana. Y estos son mis contactos por si alguien tiene alguna pregunta o quiere comunicarse conmigo. ¿Qué dice aquí Ananet? ¿Qué debe incluir en el bienes? No entiendo tu pregunta, Ananet. Voy a dejar de compartir. Ananet, ¿estás por ahí? Muy bien. Hola, hola, sí, sí, aquí estoy. Sí, dime, ¿cuál es tu Eh, pregunta? sí, o sea, la pregunta era en base a qué debe incluir en el bienestar emocional, o sea, además de todas las información, pero hay cuestiones como tan específicas que pueda incluir, donde se pueda hacer como un mapa del tema.
Cuando tú hablas del bienestar del salario emocional en tu empresa, ¿esa Es es tu correcto. pregunta? Ok. Mira, el bienestar tiene diferentes aristas, ¿no? Una es cómo cada colaborador percibe su bienestar. Entonces ahí podemos hablar que hay 5 categorías y muy específicas de cómo el colaborador percibe su bienestar y qué es lo que la empresa puede hacer para que perciba mayor bienestar. Otro elemento es esas cosas que la organización ofrece, ¿no? Los sueldos, las herramientas, el crecimiento, el balance de vida y trabajo, la capacitación de los jefes. Entonces, ¿cómo la empresa trabaja las cuestiones que aportan bienestar al colaborador? Aparte están la medición. ¿Cómo sabes qué necesitan los colaboradores? ¿Qué les vas a preguntar? ¿Cómo vas a saber en dónde están fallando? Y como hablamos, es el jefe quien impacta el bienestar de una manera determinante. Entonces, ¿cómo vas a medir el bienestar de tu empresa? ¿Vas a hacer una medición global o vas a querer hacer una medición por departamento para ir mejorando el bienestar de cada microclima? Y finalmente viene la cuestión de qué manera el bienestar afecta los resultados de tu organización, porque no podemos hablar solamente de que haya bienestar de una vía, sino que hay bienestar para el colaborador y eso implica que va a haber bienestar para la empresa, mejores resultados, mayores ventas, menor rotación, y eso pues hay que poderlo medir. Entonces, si esto es algo de tu interés, nosotros tenemos la certificación de salario emocional que te da, es un programa de 3 meses. Ese sí lo hacemos en línea, es internacional. Y si te interesa, yo veo que Daniela dejó ahí un link en donde puedes... ¿tú en qué país estás? Panamá. En Panamá. Ok. Ahí hay un link en donde te puede dar información. Dentro de esa certificación está este taller que yo estoy ofreciendo aquí en Guatemala, específico. Entonces, no solamente no solamente te enseñamos toda la parte teórica, sino que también la parte práctica. Debes hacer un proyecto en donde te enseñamos cómo medir el bienestar, eh, cuáles estrategias puedes utilizar, cómo puedes medir el impacto que tiene en algún KPI. Y eso pues dura 3 meses y tiene instructores internacionales. Es que ahí puedes pedir información. Bueno, Listo, eh, gracias. a las órdenes. Entonces, con esto yo les doy las gracias a todos los que participaron hoy. Espero que les interese el taller de la próxima semana. Dura solamente 3 horas y con esas 3 horas es una inversión que tu empresa puede hacer para tener mejores conversaciones con tus colaboradores para que los jefes puedan tener mejores conversaciones. Así es que muchísimas Solo gracias. una molestia. ¿Sí? Perdón, mi estimada, debí una molestia. Vi también en la presentación que usted proyectó que decía un curso online gratis de one to one, pero no sé si es correcto o vi mal. Em, Estaba en una esquina, justo arriba del código QR, en la parte de arriba decía,
pero no sé si lo leí mal o lo interpreté mal. Ahorita lo veo porque no recuerdo bueno, cuando tú tienes las tarjetas, te quedas con no es un curso gratis, sino que es sí, es un video gratis que te queda para que tú lo puedas repasar todo el tiempo, pero es un curso de 20 minutos. O sea que una vez tú ya tomas este taller, te queda ese curso en línea de 20 minutos. Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias, muy amable. Tú puedes regresar o tú puedes, por ejemplo, tener las tarjetas, dárselas a tus colaboradores y ellos pueden, después de que tú des ese curso, pueden tener acceso a ese curso en línea de 20 minutos que explica nuevamente cómo utilizar la metodología, pero no es profundo, sino que simplemente es el uso diario. De acuerdo, muchísimas gracias. Ok. Bueno, con esto me despido y les doy muchas gracias por haber... Ah, perdón, Daniela tiene la mano levantada. Adelante, Dani. No, no te preocupes, era para complementar esa parte de